Claro que esta molécula de ADN se enrolla y superenrolla hasta alcanzar unas estructuras que son visibles inclusive con un microscopio óptico, los cromosomas, pero solo son visibles durante una fase de la ciclo celular que llamamos la fase de mitosis. ¿Por qué? Porque aparte de ese momento durante el cual la célula se divide, esa información tiene que ser leída, descodificada y utilizada para dirigir todos los procesos y síntesis de la célula. Estaba por compartir esta información sobre el tamaño del genoma humano y el genoma eucariota. Esto está medido en términos de pares de bases, pares de bases. 10 a la 6 pares de bases en el organismo viviente más sencillo que se conoce, que es un micoplasma, hasta 10 elevado a la 10 pares de bases en organismos como las plantas. El genoma humano, que fue descodificado después de un proyecto que justamente se denominó el Proyecto Genoma Humano, ¿qué, qué cosa? Vuelvo acá. Oiga, ¿están escuchándome, verdad? ¿Sí? Sí, ya te Sí. escuchamos bien. Ok, ok, qué cosita con este internet. Está bien, gracias. Vuelvo aquí con mi presentación entonces. Caramba, todo esperábamos menos este chubasco. Entonces, el genoma humano descodificado hace poco más de 10 años tiene alrededor de 3.200 megabases. Fíjense que este esquemita muestra que la gran mayoría de ese genoma humano es lo que los biólogos genetistas denominan a veces, entre comillas, ADN basura. No, es la gran mayoría de ese ADN no codifica proteínas, se denominan pseudogenes, fragmentos de genes y unidades no transcritas. Un 38% de esos 3.200 megabases. Solo 4% codifica productos génicos que equivalen a unos 23.000 genes que son los que han establecido pues como los que el número de genes que forma el, el genoma humano. Esos codifican proteínas y también codifican ARNs, varios miles de ARNs no codificantes. Se habla también de unos intergenes que incluyen unas repeticiones y unos ADN denominados microsatélites y minisatélites, que son en realidad los que se estudian cuando se está usando el genoma, por ejemplo, para establecer filiación. Sí, uno creería que lo que se estudia es el ADN codificante y no, en realidad son unas pequeñas fracciones de ese denominado los micro y los minisatélites, que son los marcadores para estudios genéticos. Aquí está en este esquemita que les comparto aquí el la composición, digamos, porcentual de los genes que codifican, de esos 23.000 genes que codifican proteínas. Un 23% aproximadamente son genes que expresan y proteínas relacionadas con el mantenimiento del genoma, un 21% transducción de señales, proteínas de transducción de señales, un 17% funciones bioquímicas generales y un 38% diversas actividades incluyendo transporte, plegamiento, funciones estructurales e inmunitarias. Es la distribución aproximada de las proteínas del genoma humano. El ARN es entonces la molécula relacionada con el ADN que actúa, bueno, tienen varias funciones, pero actúan entre otras como mensajero. Yo voy a hablar de ARNs mensajeros, ARNs transferentes y ARNs ribosomales. Entonces ya decía cuáles son las diferencias, ¿no? Ribosa en vez de desoxirribosa, uracilo en vez de timina, una sola hebra en vez de dos hebras. Algunas
moléculas de ARN tienen propiedades enzimáticas, las denominamos ribosimas. Pueden, por ejemplo, hacer enlaces peptídicos dentro de los ribosomas. Entonces tenemos ARN de transferencia, ARN ribosomal, ARN mensajero y ARN no codificante. Empecemos con ese ARN de transferencia, que está ilustrado, un ARN de transferencia, tiene unos 75 nucleótidos de longitud, un sitio denominado el anticodón, que es clave para la descodificación del mensaje, y un sitio denominado tallo del receptor, donde se une un aminoácido. Entonces, este ARN de transferencia transporta un aminoácido hacia el ribosoma, donde va a ocurrir la síntesis de las proteínas. El ribosoma está formado por ARN ribosomal y proteínas. Aquí hay una estructura de ARN en Escherichia coli y en una levadura denominada Saccharomyces cerevisiae. Entonces, tengo ARN ribosomal, ARN mensajero de longitud variable, es el que transporta entonces la información genética desde el núcleo hacia el citosol, específicamente hacia el ribosoma, donde se va a producir la traducción o síntesis de proteínas. Este esquemita muy sintético, ilustra los procesos que tienen lugar entonces entre las moléculas de la información. El DNA puede duplicarse o replicarse. Esta duplicación tiene lugar antes de la división celular y es requisito para que la célula se divida, porque sin material genético duplicado, pues la célula no puede dar origen a una célula hija. Entonces, este proceso solo ocurrirá antes de la mitosis. Y para ello es que les decía que el ADN se superenrolla hasta el estado de cromosoma. Este ADN se transcribe en RNA mensajero, que a su vez se traduce a proteínas. Fíjense que aquí tengo un cambio de lenguaje, del lenguaje de los nucleótidos al lenguaje de las proteínas, que son los que están formados por los aminoácidos. Entonces tengo en cierto modo un cambio de lenguaje, de ahí que utilice la palabra traducción o síntesis de proteínas. Digamos que este era el esquema clásico, o lo que se denomina a veces el dogma central de la genética molecular, es decir, la información fluye desde el ADN a través del ARN hacia las proteínas. Hoy sabemos que la información también puede fluir desde el ARN hacia el ADN a partir del conocimiento de los retroviruses que codifican su información genética como ARN. De hecho, este virus que nos tiene ahora en pandemia es un retrovirus, es decir, es un virus de ARN. Incluye una enzima denominada transcriptasa reversa capaz de producir ADN a partir de ARN para luego sintetizar proteínas por la vía clásica de ADN, ARN, proteínas. ¿Sí me hice entender allí? Entonces, este denominado dogma central de la genética molecular, hoy, pues, digamos que hoy tenemos claro que no es tal dogma, que de hecho existen eh, entidades como los virus de ARN que pueden, a partir de la retrotranscriptasa, sintetizar ADN a partir de ARN. Aquí ilustro brevemente lo que sería el esquema de la duplicación del ADN previo a la división celular, ¿no? Previo a la división celular, a la mitosis. Entonces la hebra parental, bueno, esto implica una gran cantidad de enzimas, ¿no? Unas topoisomerasas, unas helicasas, unas girasas y unas polimerasas, detalles que, digamos, son bastante complejos, pero que es importante que los simplifiquemos al nivel que queremos en estas charlas. Entonces, a partir de esta molécula, una serie de enzimas produce una copia de cada hebra. ¿Cómo? Simple, acoplando frente a cada nucleótido el nucleótido eh, que corresponde según el principio de apareamiento de bases. Miren, citosina con guanina, adenina con timina. Esa molécula se denomina la polimerasa de ADN. Ese proceso ocurre en ambas hebras después de que se ha abierto la cadena de ADN, de manera que una vez terminado el proceso tengo dos moléculas de ADN
a partir de una. Fíjense que cada molécula de ADN está formada por una hebra antigua o parental y una hebra nueva o hebra hija. Entonces ahora sí la célula está en posibilidad de repartir el material genético entre las células hijas. Este es el proceso entonces de duplicación o replicación del ADN. El otro proceso importante es el proceso de transcripción. En este proceso, un fragmento, pedacito del ADN es convertido, es utilizado para copiar esa información en forma de una molécula de ARN mensajero. Es decir, la información es trasladada del ADN al ARN. A esto es a lo que nosotros denominamos un gen en realidad. Este ARN mensajero transporta ese gen hacia el núcleo a través de unas estructuras del núcleo denominadas los poros nucleares. Y ya en el citosol, este ARN mensajero se encuentra entonces con unas estructuras que vamos a denominar los ribosomas. En los ribosomas, los ARN de transferencia aportan los aminoácidos para la síntesis de las proteínas. Aquí estoy presentando un esquemita que nosotros denominamos el código genético, que muestra cómo una secuencia de 4 pares de bases que denominamos de 3 pares de bases, perdón, que denominamos una tripleta, codifica un aminoácido específico. Por ejemplo, la secuencia uracilo, uracilo, uracilo codifica fenilalanina. Fíjense que estas son secuencias de ARN mensajero. Este código genético es universal y se conocen unas muy pocas excepciones a la universalidad de este código, que esta es una de las evidencias más eh, importantes para soportar que la vida tuvo en algún momento un origen común. Es decir, todos los organismos, bacterias, levaduras, plantas y animales comparten este código genético. Entonces, a partir de una secuencia de 3 ribonucleótidos de ARN, se codifica un aminoácido específico. Aquí están los 20 aminoácidos que hacen parte de las proteínas. Noten que también hay combinaciones de, de 3 bases que generan una parada, fin de la síntesis, la detención de la síntesis. Y por supuesto también hay secuencias de bases que se denominan, por ejemplo, en genética la caja tata, que marcan el inicio de la copia o de la traducción de la síntesis de las proteínas, la traducción del ARN. Ese esquemita está ilustrado aquí, mire. Aquí tengo entonces una secuencia de ARN mensajero. Estos son entonces los codones o tripletas de bases nitrogenadas, adenina, uracilo, adenina. El anticodón, ¿recuerdan del anticodón en el ARN de transferencia? El anticodón se aparea con el codón siguiendo el principio de apareamiento de bases. Y en el tallo del receptor, ese ARN de transferencia aporta un aminoácido específico. De esa manera, una secuencia de bases en el ARN mensajero se traduce en una secuencia específica de aminoácidos, un péptido o una proteína. Es decir, de esa manera la información pasa de nucleótidos a aminoácidos. Por eso es que este proceso lo denominamos entonces el proceso de traducción. Hay una especie de cambio de lenguaje. Entonces ya pasó a las proteínas. Las proteínas son entonces las moléculas a través de las cuales, entre comillas, los genes hablan. De hecho, en genética usamos esa expresión. Un gen se expresa cuando dirige la síntesis de una proteína. Muchos genes quedan en silencio, es decir, no se expresan. En una célula específica se expresan solo unos ciertos grupos de genes, otros quedan silenciados y eso hace la diferencia entre tipos celulares. Pero los genes hablan a través de proteínas, se expresan. En este caso hemos sintetizado a partir de esta secuencia un pentapéptido, o sea, un péptido. Bueno, vamos a hablar ya entonces de las proteínas, pero antes de hablar de las proteínas quiero compartirles aquí una, también una animacioncita muy corta del experimento de Miller y de Urey, que también tuvo lugar en 1953. Los señores Miller y Urey, Miller era estudiante de Urey, Urey era ya un bioquímico muy reconocido en Estados Unidos, pero se le ocurre entonces a este, era estudiante doctoral, se le ocurre
postular un experimento sencillo. ¿Qué tal si junto en un matraz de laboratorio los elementos y los compuestos que estaban presentes en la Tierra primitiva? Y trato de simular las condiciones de la Tierra primitiva, a ver qué ocurre entre esas sustancias presentes en la Tierra primitiva. En eso consistió el experimento de Miller-Urey. Voy a compartirles entonces ese experimento en esta animación que tengo aquí. A ver. No están viendo mi navegador, ¿cierto? Siguen viendo la presentación. No están viendo mi navegador, ¿verdad que no? Quiero compartirles mi navegador. No, no, señor. ¿Qué está viendo usted? No sé, no he mirado. Bueno, ahí deberían estar viendo el navegador. Sí, ahora sí. Ya, Ok, por favor me dicen si tiene audio. ¿Tiene audio? ¿Sí? Sí, sí. Oh, excelente, bien. Miller y Urey diseñaron un experimento que simulaba las condiciones de la Tierra primitiva. Por un lado, colocaron un recipiente con agua que representaba al océano con sus altas temperaturas. Había además otro recipiente con dos electrodos cuyas descargas simulaban los rayos que en ese entonces formaban parte de la atmósfera. Posteriormente, hicieron circular por este aparato una mezcla de gases de vapor de agua, metano, hidrógeno y amoníaco, los que se cree constituían esta atmósfera primitiva. La mezcla de gases que se sometía a las descargas de los electrodos pasaba después por un tubo frío donde se condensaban los componentes que se iban formando como resultado de estas interacciones. Estos productos de reacción regresaban al recipiente que representaba al océano para repetir el ciclo. Se generaba con ello un flujo continuo entre la atmósfera y el océano que imitaba el ciclo atmosférico de la Tierra. En estas condiciones, al cabo de unos días, detectaron en un recipiente extra acoplado al dispositivo varias moléculas nuevas de aminoácidos simples, urea y ácidos grasos. Más allá de este impresionante resultado, no se ha logrado hasta el día de hoy comprender y menos recrear el origen de la vida. Bueno, ese experimento bastante clásico, pues es un experimento relativamente sencillo. Mostró una cosa fundamental y es que las moléculas orgánicas se pueden formar espontáneamente a partir de compuestos muy sencillos que están presentes prácticamente en todo el universo. Ese fue, digamos, el valor del experimento de Miller-Urey, es decir, de allí no salieron arrastrándose seres vivos, no, pero sí encontraron ellos evidencia de que a partir de los elementos fundamentales de la Tierra primitiva se podían producir moléculas como aminoácidos, fíjense. Bien, entonces ya paso a hablar de las proteínas, el segundo grupo de macromoléculas clave en los sistemas vivientes. La estructura, aquí lo muestro sencillamente, la estructura del cuerpo está formada esencialmente de proteínas, cabello, piel, músculo. El hueso incluye proteína, incluye mineral, pero incluye una proteína
una serie de proteínas, entre ellas la colágena. Los cuernos de los animales, nuestras uñas, las pezuñas de los animales, eso, todos esos son componentes proteicos. Entonces, como decíamos ahorita, a través de las proteínas es que los genes se expresan. Entonces, vamos a hablar ahora sí de las proteínas. También son biomoléculas grandes, están en todo organismo viviente, tienen varias funciones. Voy a hacer un esquema breve de esas funciones y se clasifican en dos tipos esenciales, en proteínas globulares y proteínas fibrosas. Sea como sea, esas proteínas están formadas entonces por secuencias de aminoácidos. Entonces voy a empezar hablando un poquito de los aminoácidos. Entonces, las proteínas, bueno, esto ya lo tendríamos entonces claro, ¿no? Por supuesto, estos son los elementos fundamentales que están en el ser vivo. Las proteínas se forman por unión de aminoácidos que se unen mediante enlaces covalentes que nosotros llamamos enlaces amida o enlaces peptídicos. Se conocen 20 alfa aminoácidos. Este alfa tiene que ver con la estereoquímica de los aminoácidos, pero no es un tema que nos deba trasnochar. Digamos que existen los aminoácidos en dos conformaciones estereoquímicas y vamos a encontrar alfa aminoácidos en las proteínas. Esta es la estructura típica de un aminoácido. Fíjense, está el átomo de carbono, un grupo ácido carboxílico y un grupo amino, de ahí el nombre, aminoácido. Los dos unidos al mismo carbono que suele denominarse carbono alfa. Y aquí un sustituyente que estoy representando con la letra R. Este sustituyente es una cadena muy corta, puede ser un hidrógeno en el aminoácido más sencillo que se conoce, o puede ser una cadena larga en aminoácidos como la lisina, por ejemplo. Entonces, hace la diferencia este R entre los 20 aminoácidos que vamos a encontrar en las proteínas. Estos aminoácidos, entonces, son moléculas con momentos, lo que llamamos nosotros momentos dipolares altos por la presencia de estos grupos que pueden protonarse. Esto es un grupo ácido, y esto es un grupo básico. El grupo amino es un grupo básico, entonces los aminoácidos tienen propiedades ácido-básicas, por eso pues son bastante solubles en agua, son sólidos cristalinos con altos puntos de fusión cuando se purifican y tienen un comportamiento que en química denominamos anfótero, es decir, pueden comportarse tanto como ácidos como bases y de hecho tienen unas reacciones ácido-base intramoleculares. Bueno, ese es digamos, un tema ya como del especialista, pero de ahí es su nombre, aminoácidos. Entonces, muchos aminoácidos se juntan mediante enlaces peptídicos, enlaces covalentes, para formar péptidos o proteínas. Desde el punto de vista técnico hay una diferencia entre péptido y proteína. Vamos a decir que un péptido es una pequeña proteína, ¿ven? Es decir, puede estar formada por alrededor de 100 aminoácidos. No hay un acuerdo sobre eso, pero en general se acepta que si tiene más de 100 aminoácidos ya es una proteína, si tiene menos es un péptido. Aquí están las estructuras de los aminoácidos. Fíjense que se dividen en varios grupos, ¿no? Se clasifican al menos en 4 grupos y eso es muy importante porque esas diversidades de propiedades químicas representan entonces distintos comportamientos dentro de una proteína, ¿eh? Fíjense, por ejemplo, hay aminoácidos hidrófobos, o sea, que no se llevan bien con el agua. Estos aminoácidos van a tender a esconderse dentro de la proteína. Vayan pensando en la proteína como una gran hebra de aminoácidos, miles de aminoácidos que se enrolla pasando por una serie de estructuras llamadas secundaria y terciaria, a veces cuaternaria, se enrolla hasta formar, por ejemplo, un pequeño globito, de ahí el nombre de proteína globular. Enrollar toda una cadena de aminoácidos en un pequeño globito como la hemoglobina. Hemoglobina. Globina, proteína globular. Y estos aminoácidos hidrófobos van a tratar de quedarse en el núcleo de la proteína, allá escondidos lejos del agua. Estos aminoácidos incluyen la alanina, la valina, la leucina, aminoácidos con grandes grupos, con grandes anillos como el triptofano o la fenilalanina. Entonces, estos aminoácidos hidrófobos determinan el colapso final
del doblado de la proteína. Ya ahorita les voy a compartir una animación muy chévere computarizada de cómo se dobla, colapsa una proteína. Otros aminoácidos se entienden bien con el agua, miren, son polares, se entienden bien con el agua, incluyen la glicina, serina, treonina, cisteína, tirosina, glutamina y asparagina. Por tanto, estos aminoácidos van a tender a estar expuestos en la superficie de la proteína. Y una cosa muy importante que tienen algunos de estos aminoácidos al interactuar con el agua permiten entonces que la proteína se solubilice. Las proteínas globulares son solubles. La hemoglobina, por ejemplo, es una proteína altamente soluble. La insulina es una proteína que actúa como hormona, es muy soluble. Otros aminoácidos tienen comportamiento ácido porque tienen un grupo ácido extra, como el ácido aspartico y el ácido glutámico, fíjense. Aparte del grupo ácido alfa, ¿sí? Este es el grupo ácido alfa. Tienen un grupo ácido extra en la cadena lateral R. Entonces, estos aminoácidos tienen un comportamiento acídico. Y también hay aminoácidos con comportamiento básico como la lisina, la arginina y la histidina, que tienen grupos protonables, o sea, grupos básicos, grupos amino esencialmente protonables en la cadena lateral R, ¿sí? Entonces, aparte de su grupo amino, que actúa como una base potencial, tienen otro grupo amino lateral o un grupo imino, como en este caso de la histidina, y pueden entonces tener un comportamiento básico. Entonces, ahí están los 4 grupos de aminoácidos: hidrófobos, polares, ácidos y básicos. 20 aminoácidos que determinan entonces toda la diversidad de proteínas que encontramos en los seres vivientes. Desde el punto de vista nutricional se habla a veces de aminoácidos esenciales y de aminoácidos no esenciales. Decimos que los aminoácidos esenciales son aquellos que deben ser ingeridos en la dieta porque el cuerpo no los puede producir, las células no son capaces de fabricarlos. Entonces estos aminoácidos esenciales son los que nos obligan a ingerir proteína, ya sea de origen animal o de origen vegetal. Incluyen valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, triptófano, lisina y treonina en los humanos. Los bebitos, los lactantes y los niños pequeños también deben ser suplementados con arginina e histidina. Entonces, aquí, por ejemplo, como para pensarlo en términos de correlaciones con el vegetarianismo o el veganismo, mm, los aminoácidos están presentes también en las plantas, ¿no? Allá en en esa primera cortinilla que les mostré de los aminoácidos y de las proteínas, veíamos alimentos de origen vegetal, ¿sí? Las leguminosas tienen un buen contenido de proteína. Las leguminosas incluyen los frijoles, los garbanzos, las lentejas, eso que llamamos nosotros usualmente las pepas, tienen buen contenido de proteína. Sin embargo, a diferencia de los alimentos animales, esa proteína de origen vegetal es incompleta. Entonces, una cosa que debe hacer el vegetariano es cuidarse de suplementar de manera adecuada alimentos de origen vegetal que incluyan todos los aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque cuando no se ingieren todos los aminoácidos esenciales a partir de la dieta, pues caemos en un estado que denominamos desnutrición. Así nos esté faltando uno o dos aminoácidos, van a impedir que ciertas proteínas sean fabricadas y eso va a afectar de una manera sustancial la salud y la vida del ser vivo, ¿eh? Bueno, aquí tengo entonces la forma como estos aminoácidos se unen de manera covalente mediante una reacción entre un grupo carboxilo del aminoácido 1 y un grupo amino del aminoácido 2 mediante una deshidratación para formar un enlace amida. Este es un enlace amida, también llamado enlace peptídico. Aquí tengo entonces un dipéptido, fíjense, aminoácido 1, aminoácido 2. Noten que el extremo inicial del péptido es un extremo amino. Entonces lo llamamos a veces el extremo N o extremo amino inicial y el extremo final es el extremo carboxilo. Entonces, así como hay una direccionalidad 5' 3' en los ácidos nucleicos, hay una direccionalidad aminocarboxilo en las proteínas. Es decir, las proteínas van creciendo por adición de sucesivos aminoácidos eh, en esa secuencia que va descodificándose dentro del ribosoma. Ese es el enlace pues, covalente que se denomina enlace amida o enlace peptídico. Fíjense en una cosa aquí sencilla y clave.
La unión de dos aminoácidos como lisina y arginina produce un dipéptido denominado lisilarginina y no sería la misma que la unión de arginina con lisina. Es decir, el orden es fundamental aquí. Desde el punto de vista químico lo podemos ver claramente. Miren el dipéptido formado por lisina-arginina y noten cómo sería distinto el dipéptido formado por arginina-lisina. Entonces, aquí veo otra vez la característica informacional de estas moléculas. La información contenida en el ADN y el ARN ha sido transferida ahora a una secuencia de aminoácidos dentro de la proteína. A esta secuencia yo la voy a denominar la estructura primaria. Brevemente hablemos de la clasificación de las proteínas. Yo las puedo clasificar según forma. Pueden ser globulares, que son la gran mayoría de proteínas globulares, como esferitas, tienden a tener una forma esférica, globulares. Eso las caracteriza como proteínas solubles. O sea, son proteínas que tienen funciones como las de transporte en sangre, de señalización, funciones hormonales como esa que mencionaba ahorita, la insulina. La gran mayoría de proteínas son globulares. Entonces, quiere decir que esa hebra larguísima de aminoácidos debe mm, pasar por una secuencia de doblado o plegado hasta alcanzar la forma globular. Es como si yo cogiera una hebra de alambre y la fuera enrollando hasta obtener un ovillo. Eso es justamente la forma globular de una proteína. Entonces, estas proteínas tienden a tener forma esférica, son muy solubles en agua. Solubilidad que se alcanza ¿cómo? Exponiendo los aminoácidos polares y los aminoácidos ácidos y básicos en la superficie expuesta a solvente. Tienen acciones claves dinámicas en la fisiología celular. Por ejemplo, la albúmina sérica, una proteína clave de transporte en sangre. La insulina, una hormona, es un péptido. La hormona del crecimiento, un pequeño péptido clave para el crecimiento de los animales. Enzimas como las ligasas, la oxidasa y la prolactina. Estas enzimas esta prolactina, perdón, es una hormona. Estas enzimas son proteínas en su gran mayoría. Esta es una de las funciones clave de las proteínas, las enzimas, es decir, catalizadores biológicos. Después tengo otro tipo de proteínas denominadas fibrosas. El ejemplo típico de la proteína fibrosa es la colágena. Estas proteínas son poco solubles y tienen más funciones estructurales, tendones, piel, pelo, uñas. Aquí tengo proteínas como la colágena, las queratinas del cabello, de las uñas, de las pezuñas animales, la elastina presente, por ejemplo, en las paredes de los vasos sanguíneos, proteínas como la proteína de la seda, la fibroína. Esas son proteínas fibrosas, ¿no? Fíjense, entonces tienden a tener una estructura como de hilo, de fibra. Aquí tengo un esquemita sencillo de algunas de esas proteínas. Viene una proteína globular, la insulina, y una proteína fibrosa, la colágena. A propósito de la colágena, es una de las proteínas, es la proteína más abundante en los animales, múltiples tipos de colágena. Voy a mencionar aquí también la clasificación según composición. Podemos hablar de proteínas simples, solo incluyen aminoácidos, o de proteínas conjugadas, que son las más abundantes, que incluyen unos grupos denominados grupos prostéticos, que son claves para la función de la proteína. Estos grupos pueden ser grupos carbohidrato, lípido, un ácido nucleico o inclusive un ion metálico como el hierro. Y por ejemplo, en la hemoglobina es clave. La hemoglobina, el grupo prostético es el hemo que incluye un hierro. También está ese hierro presente, por ejemplo, en la ferritina. Las lipoproteínas incluyen fosfolípidos. Esta es la hemoglobina, una de las proteínas pues más estudiadas y que a mi juicio es una proteína absolutamente espectacular. Esta hemoglobina tiene estructura cuaternaria, está formada por 4 subunidades y es la proteína que transporta el oxígeno desde los pulmones hacia las células. La proteína es una proteína que lo deja a uno sorprendido. Las propiedades que logra esta gran proteína, pues nos darían para una sesión completa. Esta es una proteína globular, entonces, está formada por una serie de estructuras que vamos a denominar nosotros de hélice. Si las ven aquí son como
enrolladas, ¿no? Esta secuencia se enrolla. Esto es una hélice denominada la hélice alfa. Es un tipo de estructura secundaria. Aquí hay otra proteína denominada el citocromo, una proteína de transporte de electrones. Entonces esto me lleva a hablar de los niveles estructurales en las proteínas. Y aquí vale la pena que nos fijemos en la siguiente animación que les quiero compartir. Las proteínas entonces deben alcanzar su estructura funcional a través de un proceso de doblado. La estructura primaria es simplemente la secuencia de aminoácidos. Los doblados o plegados locales me llevan a una estructura secundaria que puede ser hélice alfa o lámina beta. Luego el colapso de la proteína hasta formar un ovillo, un globito. Por ejemplo, en las proteínas globulares se establece la estructura terciaria y finalmente, si ocurre como en la hemoglobina, que se juntan varias subunidades proteicas, entonces logro tener una estructura de proteína cuaternaria. No todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, pero evidentemente todas las proteínas van a tener terciaria, secundaria y primaria. Aquí quiero entonces compartirles esta animacioncita muy corta y es excelente, una animación computarizada de, em, de el doblado de una proteína. Déjenme ver aquí. Dime, Franklin. ¿Sí? ¿Alejandro? Sí, no, pensé que me habías llamado, qué pena. No, quiero que aquí compartir Ok, quiero perfecto. aquí compartir espérate, ¿qué pasa aquí que no logro? Ah, acá está. Plegamiento de proteína, listo. Esta es una animación muy cortita, lograda mediante modelos computarizados de cómo la proteína se dobla o pliega desde la estructura primaria hasta la estructura funcional. La están viendo ya, ¿verdad? ¿Cierto? ¿La estamos viendo? ¿Me retroalimentan allí, por favor? No, no se está bien. ¿Sí? ¿Plegamiento de la proteína? No, no se ve. ¿No se ve? Ahora, Ahora sí. ok, debe tener audio. Sí, El audio es música. sí. Esta animación es genial. Muestra entonces cómo la proteína va a alcanzar su forma funcional. Desde una mera estructura primaria, una secuencia de aminoácidos. Noten cómo se forman aquí las regiones alfa helicoidales, miren aquí. El colapso hidrofóbico está determinado por el desplazamiento de aminoácidos con grandes grupos. Este es un anillo aromático de la fenilalanina, miren. Determina entonces el colapso hidrofóbico cuando estos aminoácidos que eran hidrófobos, recordéis, eran hidrófobos, van a esconderse en el core, en el núcleo de la proteína. Aquí tengo unas regiones que ahorita voy a denominar regiones de estructura secundaria laminar. Estas que se ven en amarillo son una estructura de lámina beta. Y esta que se ve aquí en fucsia es una estructura de hélice alfa. Otras regiones de la proteína pues quedan sin una estructura muy definida, se denominan regiones loop o lazos. Fíjense, entonces como cada segmento de la proteína se posiciona en un lugar específico, ya sea dentro de la proteína, como ocurre con estos grandes aminoácidos hidrófobos, o en la superficie. Allí entonces hemos alcanzado ya el
plegamiento final de la proteína. Y una cosa que es clave entender aquí es que este proceso determina, Hola, en este vídeo voy a explicaros qué es lo que sucede este con las proteínas proceso, una vez que han sido sintetizadas en el un citoplasma. segundito aquí, que aquí se me activó otro. Ajá, ya. Entonces, este proceso es fundamental en la función de la proteína. Las proteínas puede suceder que durante el proceso de plegado las proteínas no alcancen su forma funcional. O sea, se plieguen mal y esas proteínas serán destruidas. Son reconocidas por la célula y marcadas para ser destruidas. El plegado es clave. Es decir, la función de la proteína depende del plegado. Es un proceso extremadamente regulado en las proteínas. Miren, aquí lo ilustro de una manera pues más sencilla, la animación era genial, ¿no? Entonces, desde la secuencia primaria a la secundaria, en este caso alfa helicoidal, a la terciaria y a la cuaternaria, en el caso de la hemoglobina, con una proteína compleja formada por 4 subunidades. Esta es la estructura que denominamos nosotros alfa helicoidal. Miren que está estabilizada por una serie de interacciones denominadas enlaces de hidrógeno fundamentalmente entre grupos, entre los oxígenos del grupo carboxilo y grupos con carga positiva parcial como los hidrógenos cerca en la vuelta de la hélice. Entonces esto determina una estructura muy regular. Preguntarán ustedes o se preguntarán cómo es que un segmento de la proteína adquiere estructura alfa helicoidal. La respuesta es sencilla. Ciertos aminoácidos forman estructura alfa helicoidal cuando están en secuencia. Sabemos específicamente qué aminoácidos forman estructura alfa helicoidal y qué aminoácidos nunca están en la estructura alfa helicoidal. Por ejemplo, los aminoácidos con grandes grupos R no están en la estructura alfa helicoidal. Entonces, una secuencia específica, si nosotros la ponemos en un simulador, el simulador nos dice, esta secuencia va a dar una hélice alfa. O también puede dar, aquí tengo otra representación de la hélice alfa, o también puede dar una lámina beta. Bueno, aquí tengo proteínas alfa helicoidales como la mioglobina, una proteína pariente de la hemoglobina, o la bacteriorhodopsina, proteína emparentada con la rodopsina de las células retinianas. La otra estructura se denomina lámina u hoja. Esta es el otro tipo de estructura secundaria, lámina u hoja. Miren que en este caso las secuencias de aminoácidos, las secuencias primarias, se disponen una al lado de otra, ya sea en forma paralela o en forma antiparalela. Miren que también se estabilizan mediante interacciones débiles de hidrógeno, grupos con carga negativa parcial y grupos con carga positiva parcial que se enfrentan formando entonces unas estructuras laminares que suelen representarse mediante este diagrama como de cinta más o menos que ustedes vieron allí en la animación. Aquí tengo entonces la hemoglobina, una proteína de transporte de oxígeno que incluye un grupo prostético denominado el hemo. El hemo, aquí se ve el hemo, miren. Este es el átomo de hierro, una representación del átomo de hierro, o sea que hay 4 hemos en la hemoglobina, uno en cada una de las subunidades. Aquí están 2 unidades denominadas unidades alfa y 2 denominadas unidades beta, sin relación con la estructura de hélice alfa y lámina beta. Eso es simplemente para distinguirlas entre ellas. Y aquí traigo a cuento una de las proteínas fibrosas más importantes y más abundantes en los animales, el colágeno. Esta es una proteína presente en tendones, en piel, en hueso. Esta proteína, entonces, está formada por unas fibras de protocolágeno denominadas estructuras de cadena alfa, pero no son hélices alfa, no son hélices alfa, estas son estructuras de cadena. Y se asocian 3 hélices alfa de tropocolágeno para formar una colágena madura. Además, esa colágena se estabiliza mediante enlaces entre aminoácidos adyacentes catalizados por una enzima específica que depende de la vitamina C.
Por eso la vitamina C es clave para la buena salud de la piel. Si ustedes recuerdan por allá la enfermedad del escorbuto producida por deficiencia de vitamina C, se debía al debilitamiento de la colágena. Aquí hay algunas de las funciones de la colágena. Miren, por ejemplo, tendones, piel, em, huesos. Miren los múltiples tipos de colágena, ¿no? Piel, hueso, tendón, la colágena 1. Colágena 2, hay más a la fecha se conocen más de 20 tipos de colágena. Cartílago, dientes. Las enzimas son un tipo específico de proteínas. Las enzimas actúan como catalizadores biológicos, es decir, moléculas que incrementan la velocidad de reacciones biológicas. Y la gran mayoría de esas enzimas son proteínas. O sea que esta es una de las funciones más importantes de las proteínas. Las enzimas que no son proteínas, pues pertenecen al grupo que mencioné hace un rato, a las ribosimas. Sin enzimas, la vida no es posible. Muchos venenos actúan impidiendo la acción de una enzima. Hay enzimas tan importantes como, por ejemplo, la enzima que convierte el CO2 en una molécula llamada bicarbonato necesaria para el transporte del CO2. Esa enzima se llama anhidrasa carbónica. Es una enzima extremadamente importante. Entonces, cada proceso biológico está catalizado por una enzima y estas enzimas son en su gran mayoría proteínas. Las proteínas pueden perder su estructura cuando, por ejemplo, se calientan o se someten a medios ácidos o a medios con alta fuerza iónica, pierden su estructura nativa. Eso se llama desnaturalizarse. Aquí lo estoy ilustrando, miren. Una forma fácil de visualizar eso es pensar en el huevo. El huevo está formado por proteína, que es esa parte clara, la albúmina, y grasa, que es la yema. Cuando se calienta el huevo, noten que la parte clara se pone oscura, se pone blanca, pero no pierde transparencia y se desnaturaliza. Y obviamente esa proteína desnaturalizada pierde su función. Por supuesto, un huevo cocido ya no va a producir jamás un pollito. Entonces, la desnaturalización es una de las, por ejemplo, cambios bruscos en la temperatura o el pH del medio pueden desnaturalizar o impedir que proteínas como las enzimas hagan su función o proteínas de transporte de membrana. Por eso el calor o los cambios de pH o los cambios de osmolaridad nos pueden matar. Entonces, la desnaturalización de proteínas en algunos casos es reversible, pero este proceso de plegado, que es un proceso muy complejo que tiene lugar allá en el interior de la célula, pues en la gran mayoría de casos es irreversible. Bueno, vamos a hablar del tercer grupo de biomoléculas, que son los carbohidratos o glúcidos. Y nosotros los asociamos entonces con lo que llamamos a veces las harinas, el pan, las papas, los plátanos, las yucas, el trigo, el arroz, son alimentos muy ricos en carbohidratos o glúcidos. El nombre realmente debería ser glúcidos. Se les llama también carbohidratos o hidratos de carbono. Harinas es un nombre menos genérico. Azúcares es un nombre que no aplica a todos, aplica solo a los que son dulces, como la glucosa, por ejemplo, o la fructosa o la sacarosa. Lo vamos a clasificar en simples o monosacáridos y complejos. Y la glucosa es el más reconocido de los glúcidos simples, el combustible más a mano para las células. Los complejos incluyen 2 o más azúcares simples que se enlazan de manera covalente. Esos incluyen disacáridos como la sacarosa o azúcar de mesa, que está formada por una glucosa y una fructosa enlazadas químicamente, y polisacáridos como el almidón. ¿Ven? Entonces, los almidones, que son el componente fundamental de los vegetales, tienen una gran cantidad
de monosacárido, fundamentalmente glucosa, 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 glucosa. La celulosa es un polisacárido estructural, también formado por glucosas unidas entre ellas, pero en una disposición distinta, que hace que nosotros no la podamos degradar. Nosotros no nos podemos alimentar de celulosa. De hecho, los rumiantes, por ejemplo, se alimentan de celulosa, pero no la pueden degradar directamente. Ellos tienen allá en sus estómagos unas bacterias simbiontes que sí pueden degradar esta celulosa. Nosotros nos alimentamos esencialmente de almidón, que lo degradamos hasta su componente, que es glucosa. Aquí estoy ilustrando la estructura de algunas de esas moléculas de monosacárido. Miren, la glucosa, la fructosa, también llamada azúcar de frutas, la ribosa, pentosa, presente en el ADN o en el ARN si está en forma de desoxirribosa. Estas son las familias de moléculas derivadas del gliceraldehído por adición de carbono, ¿sí? Aquí tengo el monosacárido más sencillo de 3 carbonos, el gliceraldehído. Por adición sucesiva de carbono obtengo 4 carbonos tetrosas, 5 carbonos pentosas y 6 carbonos ya las hexosas. Entonces, entre estas hexosas tengo, por supuesto, la más importante para el metabolismo celular, que es la glucosa. Otra familia se deriva a partir de, bueno, aquí está la estructura de las aldosas, entre ellas la glucosa, la más importante. Pues, esta también hay que señalarla, miren, la galactosa está presente, es un monosacárido presente en la lactosa de la leche. La galactosa junto con la fructosa forman la lactosa de la leche, es el azúcar de la leche. Los azúcares también, estos monosacáridos también pueden venir en una conformación de grupo ceto, se denominan cetosas. El carbonilo no está en el carbono 1, sino en el carbono 2. Entonces partimos de la dihidroxiacetona, la cetosa más sencilla, y vamos adicionando un carbono cada vez hasta obtener tetrosas, pentosas y hexosas, pero en este caso cetohexosas. De estas cetohexosas señalaré la fructosa, presente en la sacarosa y presente también en la lactosa. Aquí está otra representación de esta familia de monosacáridos. Estos monosacáridos en los sistemas vivos presentan típicamente una estructura de anillo cerrada. Entonces casi siempre los vamos a ver representados en los textos como moléculas anulares de anillo. Se cierran, forman una estructura de anillo que se llaman furanos y piranos. Aquí está la estructura de cierre de la glucosa para dar un pirano en estructura alfa o en estructura beta. Bueno, esos ya son detalles que no vienen mucho a cuento en este momento. Aquí tengo la estructura de 2 disacáridos típicos. Miren, les mencionaba entonces la sacarosa, el azúcar de mesa, la típica azuquita con la que endulzamos la gran mayoría de veces. La sacarosa o azúcar de mesa. Nosotros la extraemos de la caña, pero también se puede extraer de la remolacha. Está formada entonces por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Lo que hacemos nosotros es romper esta sacarosa y convertir la fructosa en glucosa y utilizarla como la fuente combustible de las células. Esta es la lactosa o azúcar de leche, formada entonces por una galactosa y una fructosa, el azúcar de leche. La leche que, pues, con la que alimentamos en las primeras etapas los mamíferos, ¿verdad? Los almidones son largas moléculas formadas por cientos o miles de moléculas de glucosas unidas entre ellas. Largas cadenas lineales con ramificaciones en ciertos puntos que nos permiten almacenar gran cantidad de glucosa en una única molécula dentro de la célula. Y eso pues tiene unos efectos importantes porque si quisiéramos almacenar miles de moléculas de glucosas, veríamos un efecto gravísimo que se denomina osmolar.
Entonces, por eso lo que hacemos nosotros es juntar todas esas glucosas en una gran molécula llamada almidón. El almidón puede ser vegetal o puede ser animal. El almidón animal lo denominamos glucógeno, pero esencialmente tienen la misma estructura, glucosas unidas entre ellas. Es decir, cualquier harina o cualquier polisacárido que sea ingerido por nosotros será convertido finalmente a moléculas de glucosa. Les decía que esta celulosa es un polisacárido formado también por glucosas, pero que nosotros no lo podemos utilizar como fuente de energía porque carecemos de la enzima que rompe este enlace que está en una configuración que se llama beta. Bueno, lo interesante aquí es que nosotros no podemos, como carecemos de la enzima que rompe esto, nosotros tenemos la alfa-glucosidasa, pero no la beta-glucosidasa, no podemos alimentarnos de pasto. De hecho, los rumiantes tampoco. Les decía ahorita que los rumiantes lo que tienen es una especie de simbiosis con bacterias en su estómago que les permiten romper estos enlaces. Entonces, es un polisacárido estructural. Aquí hay aminoazúcares. Miren, estos aminoazúcares están presentes, por ejemplo, miren, una glucosa aminada, glucosamina, aminoazúcar. Grupo amino, miren, sobre una glucosa. La ribosa, una pentosa presente en los ácidos nucleicos, la desoxirribosa. Este es un antibiótico denominado gentamicina, miren, incluye glucosaminas. Estos glucosaminoglucanos son muy importantes en la estructura, por ejemplo, de los cartílagos. Yo no sé si ustedes los tienen presentes, pero las personas que empiezan a sufrir de enfermedades articulares les mandan suplementos de glucosaminoglucano. Están presentes allí en los cartílagos. También son muy importantes en la estructura de lo que llamamos glucocáliz. El glucocáliz, voy a ilustrarlo. Aquí hay un glucocáliz, miren, este es el glucocáliz. Esta es la membrana celular y una gran cantidad de moléculas de oligosacáridos unidas a proteínas actúan como moléculas de señalización, de reconocimiento, determinantes antigénicos. Yo aquí cité algunos, mire, por ejemplo, estos son los determinantes antigénicos presentes en los tipos sanguíneos. Los glóbulos rojos presentan determinantes antigénicos específicos que determinan el grupo sanguíneo y determinan, por tanto, la compatibilidad de los distintos grupos de sangre. Nosotros sabemos que no se le puede transfundir cualquier tipo de sangre a cualquier persona porque genera unas reacciones que pueden ser letales de incompatibilidad. ¿Debido a qué? A estas moléculas presentes en el glucocálix. Esta es una función entonces de esos glúcidos. Aquí estoy ilustrando mediante estas dos micrografías el almacenamiento de polisacáridos en plantas. Aquí está una patata, una papa, esto es un grano de almidón dentro de una célula de papa y almidón animal o glucógeno almacenado en el hígado. Los animales almacenamos la glucosa en forma de almidón animal llamado glucógeno en el hígado. Bueno, aquí tengo algunas funciones de esos oligosacáridos en el reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, miren, bacterias y virus pueden unirse a las células si las van a parasitar gracias al reconocimiento de esos determinantes del glucocáliz, fíjense. Entonces son claves en la señalización. Esta es una pregunta interesante. Por ejemplo, ¿qué contienen esos edulcorantes que a veces utilizan las personas diabéticas? La sacarina, el aspartame, el acesulfame. Son muy dulces, pero no están relacionados ni con los glúcidos ni con los carbohidratos, ¿no? Son moléculas, son por ejemplo aminoácidos modificados como este aspartame o este acesulfame potásico que son muy dulces. Inclusive si los comparamos, por ejemplo, la sacarina o el aspartame son 200 veces más dulces que la sacarosa, ¿no? Tomando la sacarosa como edulcorante 1. Bueno, en este momento son las 9 p.m. No sé si procedemos con los lípidos o, dadas pues los líos que tuvimos de conectividad hoy, empezamos dentro de 8 días hablando de los lípidos que también llamamos grasas, que es el último grupo de
macromoléculas o biomoléculas encontramos en el ser vivo? Ustedes me dirán. Yo propondría que la ¿Cómo? próxima sesión la empecemos con los lípidos. Sí, profe, a mí me parece bien empezar la próxima con lípidos. Por mí no hay problema, sí, señor. Para que no los alarguemos. Entonces, quedamos pendientes de hablar de las grasas, el último grupo de macromoléculas. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud que podamos resolver en unos minutos finales. O definitivamente nos vemos en la próxima sesión y pues con todo gusto pueden preparar allá sus preguntas. La stevia, pregunta aquí JE. Sí, señor, la stevia es un edulcorante de origen vegetal, se extrae de una planta. Eso es un aminoácido. Y fíjense que hay aminoácidos que son más dulces que los glúcidos. Por eso entonces cuando hablemos de los glúcidos no es bueno llamarlos azúcares, ¿no? No todos son dulces. El nombre realmente desde el punto de vista químico es glúcido, es decir, emparentado con la glucosa. Carbohidrato es un nombre histórico que pues es porque los primeros bioquímicos que analizaron estas moléculas creían que eran hidratos de carbono, o sea que cada carbono tenía una molécula de agua. Cuando uno analiza la estructura de un glúcido, pues ve que alrededor del carbono hay un grupo de hidroxilo y un hidrógeno. Hidroxilo e hidrógeno pues forman una molécula de agua, pero su nombre es glúcidos. Entonces no necesariamente las moléculas dulces son glúcidos, ¿ven? Es el caso de la stevia o esas que les mostraba ahí, el aspartame, la sacarina sódica, que se usan entonces para endulzar alimentos en personas que quieren bajar de peso o quieren consumir menos calorías o simplemente no toleran la glucosa en la dieta, como ocurre con los diabéticos, ¿no? Los diabéticos controlan muy mal la glucosa en dieta, entonces se les restringe el consumo de glucosa y en general de glúcidos, fíjense, de almidones. Fíjense por qué los diabéticos consumen menos almidones. ¿Por qué? Porque todos esos almidones en el proceso de digestión se vuelven glucosa. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta por aquí? Sí, yo tengo una. Natalie. ¿Qué tan cierto es que es más perjudicial el consumo de la fructosa en lugar de la sacarosa, puesto que está más disponible, digamos, para la absorción metabólica? O sea, sí, tengo esa inquietud. Sí, esa es una historia que a veces oye uno. Fíjense que la fructosa, ¿recuerdan la sacarosa? ¿De qué está hecha la sacarosa? Sacarosa, disacárido formado por una glucosa y una fructosa. Cuando ingerimos sacarosa, nuestro sistema digestivo rompe ese disacárido en glucosa y fructosa. Y por cada molécula de sacarosa ingerimos una de glucosa y una de fructosa. Cuando ingerimos leche, el azúcar de la leche es lactosa formada por una galactosa y una fructosa. Esta fructosa ingresa a la célula, bueno, pasa a través del intestino, es absorbida mediante unos mecanismos de transporte similares a los del transporte de glucosa, pasa a la célula y la célula la ingresa por la vía de la glucólisis, que es la degradación de glucosa, es decir, la convierte enzimáticamente, eso se llama isomerización, en glucosa. Entonces, digamos que es exactamente equivalente, pero sí es un mito frecuente el hecho de que dicen que la fructosa es más dañina que la glucosa. En realidad no, uno está ingiriendo todo el tiempo fructosa, es el azúcar de frutas. Joel por aquí escribió, Joel. Pero te iba a preguntar, ese paso adicional en la sacarosa, que es el rompimiento, digamos, que hace que, o sea, los pasos adicionales previos a la absorción
hace que sea menos, que el efecto, digamos, negativo sea Ajá. menor. ¿O no? Bueno, depende de lo que uno esté buscando. Por ejemplo, si una persona está buscando ingerir menos calorías, es decir, bajar de peso, eh, hay una cosa ahí que es fundamental y es que tiene que disminuir la ingesta calórica y aumentar el gasto calórico, ¿sí? Esa es una cosa fundamental. La mayor parte de las calorías que ingerimos nosotros las ingerimos a partir de los glúceos y las grasas. Como vamos a ver en la próxima semana, que empezaremos con las grasas son una fuente de energía inclusive más concentrada que los glúceos, las grasas. De hecho, nosotros almacenamos la mayor parte de la energía que almacenamos, la almacenamos en forma de grasa. Almacenamos bajo la piel, ¿no? Miren, la almacenamos en el tejido adiposo alrededor del estómago. Entonces depende de lo que yo esté buscando. Si lo que yo estoy buscando es disminuir peso, yo necesito restringir calorías, pero también necesito aumentar el gasto calórico, de ejercicio necesariamente. Entonces allí, por ejemplo, lo que uno ve típicamente en estas dietas recomendables para bajar de peso es disminución en general de las harinas. Y las harinas serán convertidas en el metabolismo en glucosa, que tiene un alto contenido calórico. Y esa glucosa además es almacenada en forma de glucógeno, pero el hígado tiene una capacidad de almacenamiento de glucógeno limitada. Si sigo ingiriendo glucosa, esa glucosa se convierte en grasa. De hecho, este es un error frecuente, fíjense. La mayor parte de la gente cree que la obesidad se debe a la ingesta de alimentos grasos. No, la obesidad se debe a la ingesta de harinas, porque el cuerpo almacena la energía en forma de grasa, la convierte en grasa. Todo el exceso de calorías que yo quiera se convierte en grasa. La otra posibilidad es que yo tenga que restringir la glucosa, por ejemplo, en diabéticos. Los diabéticos no transportan bien la glucosa hacia el interior celular, entonces la glucosa tiende a aumentarse en sangre, es lo que se llama hiperglicemia, y genera un montón de trastornos de origen cardiovascular y nervioso que son gravísimos. Entonces toca restringir en los diabéticos la ingesta de almidones en general. Y por supuesto, eh, casi que reducir a cero la ingesta de sacarosa, que es un glúcido de absorción muy rápida, que se corta, la sacarosa se corta en dos, glucosa y fructosa, y ya tenemos rápidamente en la célula 2 moléculas de glucosa. Jacobo, buen resto de noche. Aquí hay una pregunta final de Joel que me parece interesante. Los rumiantes presentan una simbiosis en las altas. Ah, ok, Joel, es esto. Yo les decía que la celulosa también está formada de glucosas, ¿sí? Celulosa. Cuando pienso en celulosa, para que se hagan una idea de que eso, piensen en las fibras del mango. Cuando uno come mango, esas fibras o la cáscara del mango están hechas fundamentalmente de celulosa, es el polisacárido estructural de los vegetales. Estructural, no de almacenamiento. ¿Sí? Los vegetales producen almidón como polisacárido de almacenamiento, por ejemplo, en la papa, ¿cierto? Está el bulbo de la papa, está cargado de almidón, pero es almacenamiento. Y la planta, la papita, tiene un tallo rico en celulosa, porque es estructural, es rígida. Nosotros no podemos romper esos enlaces. Aparte de que son glucosas unidas entre ellas, porque están unidas de una manera distinta. En el almidón están unidas mediante enlaces alfa y en la celulosa mediante enlaces beta. De hecho, ningún animal lo puede hacer, las vacas tampoco. Pero entonces, ¿por qué las vacas sí se pueden alimentar de pasto? En su sistema digestivo viven unas bacterias en el rumen, por eso estos se llaman rumiantes, que sí pueden romper la celulosa. Por eso las vacas y en general los rumiantes pueden utilizar como fuente energética la celulosa. Nosotros no. Nosotros ingerimos celulosa y en nuestra dieta se convierte
Eso es fibra vegetal, que es muy importante, sí, es muy importante en la dieta, pero no la podemos eh, asimilar, no somos capaces de romperla en glucosa. Si fuéramos capaces de romper toda esa celulosa en glucosa, la celulosa sería para nosotros una fuente enorme de alimento. La celulosa está, por ejemplo, en la madera, miren, y la madera, un trozo de madera es celulosa. Bueno, si para la próxima semana tienen preguntas con las que podamos iniciar, con mucho gusto. La idea aquí es que Una nos... pregunta, profe, Juan ya a la Esteban. última, siento yo. Sí, Juan Esteban. Esto, qué pena. Sí, dale. Hay una planta que, pues, que yo la conozco como la matarratón, ¿no? Yo he Sí, escuchado que esa no la puede comer una persona normal o pues los animales que tienen un solo estómago, pero que sí la pueden, pero que sí la pueden comer las vacas y animales con 4 estómagos. ujú. ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene algo que ver con la celulosa o es algo diferente? No, ese matarratón pertenece a una familia de plantas con toxina que se denomina glis- ácido glicinorreico, algo así. Esta toxina, Si no estoy mal, es gliricidina, ¿no? ese es el nombre de esa toxina. Esa, esa toxina, pues de ahí viene el nombre de matarratón. Esa toxina, em, no recuerdo exactamente el mecanismo de acción de esa toxina, pero es capaz de matar si se ingiere en suficientes cantidades, es capaz de matar a una persona. Ahora me llama la atención porque yo alguna vez oí que se preparaban infusiones de matarratón en estos herbolarios, pues, y en la medicina eh, basada en plantas para el tratamiento de la diabetes. El Profe, y para matarratón. bajar la fiebre Y para bajar la y fiebre, para reducir la fiebre. y la inflamación. Pero fíjate que no lo había. Es una buena pregunta. Lo voy a mirar para la próxima semana porque, claro, lo que nosotros sabemos es que contiene una toxina. De hecho, ahí viene el nombre, matarratón. Pero se preparan infusiones para el control de la diabetes y para Ahora, es probable que contenga otras sustancias, ¿no? Una planta no contiene solo una sustancia, es probable que contenga también antiinflamatorios, ¿no? De pronto acetilsalicilatos, quién sabe. Hay muchas plantas con propiedades antiinflamatorias basadas en acetilsalicilato, que es el componente de aspirina. Desde, sí, esto es un antiinflamatorio. O con propiedades antibióticas, como esta caléndula. Es muy buena como antibiótico y antiinflamatorio. Bueno, pues no, gracias por su atención. Espero que haya sido de interés y de utilidad. Ojalá dentro de 8 días no tengamos estos líos ya terminó la tormenta eléctrica, pero me sacó como 3 veces el internet y que podamos hacer la sesión. Dentro de 8 días vamos a empezar entonces con las grasas o lípidos, brevemente, unos 10 minutos, y hablamos de los ciclos biogeoquímicos y de esa manera vamos avanzando un poquito en la comprensión de estos conceptos biológicos, pues, que son claves. Estos ciclos biogeoquímicos son fundamentales en el establecimiento de lo que nosotros llamamos biosfera. Es interesante estudiar la propuesta de Lovelock cuando dijo si queremos detectar planetas con vida, hay que pensar en los ciclos biogeoquímicos. Es decir, eh, esa propuesta la hizo por ahí en los 70s. Digo, cómo mediante métodos espectroscópicos podemos detectar ciertas moléculas en la atmósfera de un planeta. Moléculas que solamente las vamos a encontrar si hay seres vivos. ¿Sí? Porque los seres vivos interactúan con estos ciclos. Entonces, pues los vamos a llamar ciclos ser vivo, la Tierra, biogeoquímicos. Por ejemplo, el carbono, miren, el carbono pasa de la atmósfera a las plantas, de las plantas a los animales, de los animales al suelo y regresa a la atmósfera. Eso es un ciclo biogeoquímico. El nitrógeno también. Entonces, los seres vivos modificamos sustancialmente los ciclos químicos de un planeta. Esa fue la propuesta de Lovelock. Si
si encontramos ciertas huellas espectroscópicas en una atmósfera, pues tenemos una buena evidencia de que allí hay vida. Y bueno, eso lo miramos en detalle entonces en la próxima semana. Bueno, buen resto de noche y buen resto de semana y nos veremos.